Bienvenidos a Visión 316, los saluda su amiga Lili Huerta. Amigos, ¿ustedes saben reconocer al lobo del cordero? Bueno, pues quédate hoy con nosotros, tenemos una invitada y es Katy. Katy, buenos días, ¿cómo estás? Bien, amiga, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, aquí eh, apurándonos para estar listos con nuestros amigos. Y pues bueno, ¿qué tema tan interesante nos vas a hablar el día de hoy? Reconociendo al lobo del cordero. Yo creo que es un tema muy importante y muy apropiado para los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que aquel que dice que está siguiendo al Dios verdadero tiene que estar seguro que está escuchando y alimentándose de las personas correctas. Es un tema que seguramente nos va a traer mucha polémica, muchas preguntas, muchas dudas y posiblemente haya muchas revueltas. Así que tenemos que poner mucha atención en este tema porque yo creo que en estos últimos tiempos no nos gusta mucho leer, mucho menos nos gusta investigar la verdad y lo que nos quede más cómodo, eso seguimos. Pero hay muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos pastores, pero ¿cómo saber si nos están enseñando la verdad? Pero antes que nada, una pregunta, Katy, ¿cómo podemos reconocer? O más bien, ¿cuáles son los requisitos que debe de tener un obispo, sacerdote, pastor? Buena pregunta. Bueno, un, un maestro, uno que enseña la palabra de Dios, debe hacerlo de acuerdo a las escrituras. Te voy a mostrar pasajes en el Antiguo Testamento y lo que el Señor le instruyó a Israel con respecto a los profetas. A veces tenemos la idea de los profetas como que son adivinadores, ¿no? Que deben adivinar el futuro, pero los profetas no eran adivinadores. Los profetas eran personas que llamaban al pueblo al arrepentimiento, que enseñaban la palabra de Dios. Dios les daba su palabra y ellos decían la palabra de Dios. Ellos no inventaban cosas, tenían que ir de acuerdo a las instrucciones de Dios. Entonces vamos a ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos requisitos para aquellos que enseñan las escrituras. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con estas palabras, es que no les ha amanecido. En pocas palabras, no hay luz en estas personas si no están hablando de acuerdo a la ley y al testimonio. Vas a ver que en Apocalipsis tenemos la misma frase. ¿Quiénes son aquellos que son librados de la persecución final? ¿Quiénes están protegidos? Aquellos que tienen la ley, que guardan los mandamientos del Señor y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces Dios es el mismo, Dios no cambia. Y esto es lo que dice, es necesario que aquellos que están enseñando la palabra de Dios estén enseñando de acuerdo a la escritura. Entonces la escritura es el parámetro. Un profeta tiene que enseñar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Un maestro tiene que enseñar de acuerdo a lo que dice la escritura. Cualquiera que enseñe a ir a una persona, a ir a dioses falsos, cualquiera que invite a las personas a desobedecer las instrucciones de la escritura, que tenga en poco lo que dice la palabra de Dios, es un falso maestro, así de simple. En Deuteronomio 13, el Señor le dio a Israel una lista de requisitos de las cosas que tenía que guardar Israel con respecto a aquellos que se levantaran como profetas. Dice así Deuteronomio 13:1. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras a tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os ha probado, os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, ¿cómo distingo a un falso profeta? Podría hacer señales, podría hacer prodigios, podría cumplirse lo que dijo que iba a pasar, pero si no me está enseñando de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor puso a este para probarme, para ver si estoy dispuesto a obedecer sus palabras o estoy dispuesto solamente a seguir a aquellos que hacen señales y prodigios. Entonces, esto es muy delicado, porque vamos a ver ahora muchas personas que quizá hacen señales, que hacen prodigios,
pero si no nos están llevando a la palabra de Dios, son falsos maestros, aunque las cosas que digan se cumplan o aunque hagan señales. O sea, esto es sumamente importante, porque además vamos a ver que conforme más se acerca el final de los tiempos, se va a levantar uno que va a hacer grandes señales y grandes prodigios, y si fuera posible va a engañar a muchos, porque nos va a deslumbrar las maravillas de las cosas que hace. ¿Cuál es la clave? ¿A dónde nos está llevando? A adorar dioses falsos, a obedecer cosas que no están en la Escritura o a desobedecer abiertamente la palabra de Dios. Ahí está la clave para que podamos distinguir a un verdadero de un falso. Esta es la primera cosa que tenemos que entender. Los requisitos de aquel que es obispo, y la palabra obispo en griego tiene que ver con supervisor, no tiene que ver con jerarquía, no tiene que ver con que sea más importante que el resto de la congregación. Es simplemente uno que supervisa, que cuida al rebaño. Uno que cuida al rebaño tiene que ser uno que me esté llevando a la palabra de Dios. Guay, esa situación es muy importante, ya que si no siento, porque muchas veces ahora, si no sentimos emoción, si no siento, voy a decir, la presencia de Dios en el templo, en la iglesia, en el lugar, pues no, creo que no está Dios contigo, ¿no? Pero si veo grandes, o sea, el espectáculo, si veo, como dices tú, siento emociones, aunque musicalmente podemos manipular emociones, ¿no? O sea, se trabajan emociones, pero no una convicción real, ¿no? De lo que estemos viviendo. Así que tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que parecen que son milagros, pero pueden estar encubiertas para hacer lo malo. Así es. Yo creo que esto es sumamente importante, que tengamos los ojos abiertos y reconozcamos que no se trata de lo que me mueve o lo que siento. A veces estamos muy preocupados por eso. Es que no siento, ¿no? La predicación no sentí bonito, pues no se trata de lo que sentimos, se trata de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Por eso mi insistencia siempre va a ser, no busques iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca del corazón de Dios, busca una iglesia cerca de la palabra de Dios. A veces estamos buscando la doctrina que nos acomoda y no la verdad. Entonces, sí, es muy delicado y sí, quizá vamos a levantar mucha polémica cuando decimos estas cosas, pero esto es así. Se trata de la verdad, porque finalmente la Escritura dice, la verdad nos hará libres. Yo quiero ser libre. Entonces tengo que tener los ojos abiertos para distinguir y discernir si lo que me están diciendo va de acuerdo a la palabra de Dios o me están hablando a mis emociones o a mi carne. Si está de alguna manera mi carne, la Escritura habla de aquellos que tienen comezón de oír, ¿no? O sea, esto suena bonito, me gusta cómo suena. ¿Es por eso que estás escuchando esto? ¿Porque suena bonita, porque te gusta cómo suena o porque estás deseando ir a la palabra de Dios y que sea ella la que te convenza? A veces la verdad va a ser muy dolorosa, a veces la verdad va a ser molesta y te va a incomodar, y está bien, porque lo que queremos es que la verdad nos transforme. Así es. Katy, aprovecho para decir que Juan Manuel Mani dice hola, saludos y bendiciones. Mirna Durán, hola Katy, saludos desde Estados Unidos. Dice Eduardo Pot, hola, saludos desde San Francisco, California, bendiciones. Saludos y bendiciones Katy y Lili. Ame Gali, Dios te bendiga, ame. Marilu Peña Díaz, buenos días, abrazos a las dos, muchas gracias, también un abrazo de regreso. Gaby, ahí se me volvió aquí, Gaby Fonsimonis, no, Gaby Fonsimonti dice buenos días. Y ya se me volvió a mover aquí. Buen día Lili y Katy, bendiciones. Jenny Rodríguez, bendiciones Katy, Lili, bendiciones. Jenny Mercedes Zapotitla, bendiciones, buenos días. Heli Méndez, saludos, bendiciones Katy, Lili, que Dios nos dé sabiduría para estar atentas a la voz de Dios. Así es, muchísimas gracias Heli. Pues seguimos con este tema, Katy. Sí, Lili. ¿Quién puede enseñar según la Biblia?
¿Quién puede enseñar? Bueno, Pablo nos da una lista de cosas o cualidades o características de aquellos que van a servir en, ya sea como maestros, como obispos, como aquellos que están dirigiendo. Entonces, hay una lista de cosas que deben hacer. Entonces, si observamos de esta lista, nos vamos a dar cuenta que está hablando de lo mismo que leímos en Deuteronomio. En 1 Timoteo 3 dice así, en el versículo 2. Bueno, voy a leer desde el versículo 1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, otra vez, esta palabra obispado no es una persona que tiene jerarquía o poder. De hecho, la escritura va en contra de eso. Aquellos que quieren servir tienen que ser los servidores. Aquellos que quieren dirigir tienen que ser siervos. No se trata de quién tiene un rango superior. El líder es aquel que está cuidando ovejas como siervo, ¿no? Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no haya nada que puedas acusarlo, que no puedas apuntarle el dedo. Marido de una sola mujer, es decir, no es adúltero. Sobrio, prudente, es decir, se nota en su vida el fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia. Decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si es apto para enseñar es porque conoce la palabra. No dado al vino, es decir, no es un borracho, no pendenciero, no es un peleonero, no codicioso, no es un ladrón, no está esperando ganar algo, obtener algo de las ovejas. Y en particular la de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y luego dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si sus hijos no pueden obedecerlo, si sus hijos no están en sujeción, si sus hijos son rebeldes, entonces ahí te da una idea de si esta persona o no es apta para cuidar el resto del rebaño. Y luego dice, no un neófito, es decir, no alguien que acaba de llegar, a lo mejor tiene dones de liderazgo, a lo mejor es muy carismático, a lo mejor habla bonito, pero eso no significa que conozca la palabra de Dios. Un neófito es alguien que acaba de llegar, es nuevo. Entonces tiene que ser alguien maduro. Y alguien maduro que además conoce la palabra del Señor, que es irreprensible. Entonces no significa que sea una persona perfecta, pero es una persona que guarda las instrucciones de Dios, que conoce los mandamientos de Dios, que vive en obediencia, que anhela la santidad. ¿Por qué? Porque un neófito, alguien que acaba de llegar, que no conoce la palabra de Dios, por más emocionado que esté, que esto es lo que pasa a veces, ¿no? Se convirtió fulanito al cristianismo y ya lo estamos poniendo a dar conferencias, ¿no? El cantante fulanito ahora ya es cristiano, ¿no? Y ahí todo el mundo está siguiéndolo y escuchándolo. Y la verdad dices, pues están diciendo puras tonterías, porque pues acaba de llegar, todavía no conoce la palabra del Señor. Evidentemente el Espíritu les revela cosas y van en este proceso de purificación, pero un nuevito, alguien que acaba de llegar, todavía no está listo para enseñar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se envanecen, o sea, te levantan el ego, con palabras bonitas, todo el mundo te aplaude y entonces crees que lo que estás haciendo está bien y luego dice, se envanecen y caen en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. A lo mejor adentro se saben la jerga cristiana y hablan bonito y se ven bonito, ¿no? Y usan palabras domingueras, pero dice la escritura, aguas, porque tiene que tener buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Entonces, no solamente tiene que verse bien adentro, como decimos aquí en México, no puede ser candil de su casa, o más bien candil de la De calle y calle. oscuridad de su casa, o viceversa, ¿no? Ujú, Que ujú. dentro de la congregación se vea bien, que aparente piedad, pero afuera tenga mal testimonio con los de su trabajo, con sus vecinos, no está en pleito con todo el mundo, ¿no? Va a un restaurante y le habla feo a los que le sirven. Mm. Ahí tenemos que tener los ojos abiertos, cómo se comporta con los de su casa, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, y entonces vamos a poder decidir si esta persona es apta para enseñar. O sea, todos estamos en este proceso de purificación, todos estamos en este proceso de ser perfeccionados con la palabra del Señor.
Todos cometemos errores, pero aquel que anhela obispado, eso es lo que está diciendo este pasaje. O sea, habrá algunos que anhelan esta posición porque a lo mejor tienen un don o un llamado. Bueno, si estás anhelando esto, esta es la lista que tienes que estar revisando constantemente. Si no puedes gobernar bien tu casa, si no puedes amar a tu esposa, ¿en serio piensas que puedes cuidar a la familia de otro? ¿En serio crees que puedes dar consejería a otro? ¿En serio piensas que puedes pararte y enseñar la palabra de Dios cuando todavía tú mismo no es carne en tu vida? Entonces, reconocemos a los que son dignos de enseñar por sus frutos. Muchos escogen a sus líderes espirituales aún por su doctrina, ¿no? Se sabe la declaración doctrinal de la iglesia, se sabe la declaración doctrinal de la denominación, pero eso parece contradictorio, ¿no? Pues sí, es que sí se la sabe, sí, pero la gente se puede saber de memoria muchas cosas, pero eso no significa que está siendo reprendido por la palabra de Dios. Necesitamos buscar la verdad. Yo quiero animarte a que no estés buscando quién te endulza los oídos, quién habla bonito. Estamos buscando a veces quién me predique sobre prosperidad porque mi corazón está lleno de avaricia. Y yo estoy deseando tener riquezas y poder. Y entonces voy con aquel que me va a enseñar cómo tener riqueza y poder cuando debería estar buscando la verdad de Dios, que me confronta con mis propios pecados, que me confronta con mi propia basura. Yo necesito desear ser limpiado por la palabra de Dios y no que me digan lo que quiero escuchar. Entonces ten cuidado, porque si el que enseña habla bonito, pero no cree toda la verdad de la Escritura y por lo tanto no practica lo que dice la Escritura, tarde o temprano va a salir a la luz y se va a notar. Por sus frutos los vamos a conocer. Por eso es terrible lo que está pasando en tantas congregaciones grandes del mundo, ¿no? Estamos viendo que cae líder tras líder, algunos en apostasía, ¿no? Literalmente cantantes cristianos que ahora dicen, ahora soy ateo. Ok, ¿no? O sea, por meses, por años estuvimos escuchando sus discos y ahora dice que no cree en Dios. Pues es que a lo mejor nunca fue creyente, pero se sabía, ¿no? Él hablaba como cristiano, hablaba como creyente, se sabía los versículos, pero de eso a que vivan la palabra de Dios hay mucha distancia, ¿no? O escándalos, ¿no? En todas partes del mundo de líderes espirituales que cayeron en abuso a niños, por ejemplo, o en adulterio, o robo, ¿no? Te enteras de que por años han estado robando, o que solamente hacen eventos para recaudar fondos, para llenar sus bolsillos, de personas que están buscando, anhelando milagros o señales, y aún las podrían hacer, o que solamente los están convenciendo con engaños. Y nos estamos perdiendo de la verdad, estamos escuchando a falsos maestros y al final la realidad es que si no estamos siguiendo al buen pastor que es el Mesías, no somos ovejas, somos cabritos. Y vamos a ser juzgados igual que estos falsos maestros. O sea, si el Señor va a juzgar a estos mentirosos, el problema es que también va a separar ovejas de cabritos. Las ovejas oyen la voz del maestro y le siguen. ¿A quién tenemos que seguir? ¿A hombres? No, a la palabra del Señor. Pablo decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces el que está en la posición de liderazgo de maestro, cada día tiene que parecerse más al Mesías. Es mucha responsabilidad, es mucha carga, sí, por supuesto. Los pastores no viven mucho por la misma razón. Es mucha responsabilidad, es mucha carga. Traer sobre tus hombros la responsabilidad de enseñar la palabra del Eterno, de cuidar a las personas, de decir la verdad, de estar concentrado cuando alguien te trae un problema y decir, esto es lo que dice la Escritura. Tenemos que estar llenos de la palabra del Señor para poder dar la palabra. Entonces sí, es mucha responsabilidad, pero si alguien anhela obispado, esto debe ser lo que rige su vida, la Escritura. De otra manera, vamos a estar siguiendo falsos maestros, falsos profetas, y vamos a terminar convirtiéndonos en cabritos, alejados del buen pastor. Pues es muy importante que nosotros podamos tener estas bases bíblicas en nuestra vida. Dice aquí
Carlos Santamaría, buenos días hermanas, saludos desde Concord, California. Jenny Pulido, bendiciones desde Colombia. Rocío Gutiérrez, bendiciones desde Ciudad de México. Rosy Zúñiga, saludos Katy y Lili, Dios las bendiga, bendiciones. Los Gómez Bravo dice saludos afectuosos, lista para el tema bendiciones. Fe Flowers está también mandando saludos y dice Abigail Llerena, gracias al Altísimo, el Altísimo les guarde, saludos desde Toluca. Y bueno, ahí están los saludos de diferentes partes. Katy, también hay un rasgo entre los maestros falsos y los que de verdad están enseñando la palabra de Dios, los que de verdad son maestros. Algo que me llamó la atención fue que dijiste, por eso los pastores no viven mucho tiempo, porque dices que es mucha responsabilidad en el vivir, en el hacer lo que la palabra manda y exhorta a seguir. Algo que también me llamó mucho la atención es sobre que dijiste, si una persona, un sacerdote, un ministro, un pastor no sabe cuidar o tratar bien a su esposa, a sus hijos, esto me llama mucho la atención, por cuántas veces hemos visto abusos de los mismos ministros tratando mal a sus hijos, a su esposa misma. La tratan, dentro de la iglesia es la reina, pero fuera de la iglesia es peor que una basura, ¿no? La subajan, hablan mal de ella. Wow, es una situación muy, muy difícil. Así que tengamos cuidado porque es mucha responsabilidad. Katy, regresando al tema, ¿cómo podemos reconocer a un falso maestro? Como veíamos en Deuteronomio 13, el Señor le dio instrucciones a Israel. Mío, si ustedes ven que hace señales y hace cosas, y lo que dice aún se cumple, pero los lleva a ídolos o a desobedecer la palabra del Señor, aguas, este es un falso. Yo te estoy probando con para ver si me amas a mí o si nada más quieres las señales. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, no usarás el nombre del Señor en vano, no harás vacío el nombre del Señor. Tienes la responsabilidad de cuidar la reputación del Señor con lo que haces. Entonces, no podemos pasar por alto en que hemos sido advertidos que van a venir falsos profetas o que van a venir falsos maestros. Nuestro Mesías dijo en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que estudian conmigo en línea saben ya lo que significa esta palabra maldad. En griego la palabra maldad es anomía. El prefijo a en griego significa sin, nomos significa ley. Entonces, lo que dice en griego es, nunca os conocí, apartaos de mí, ustedes que practican la ilegalidad, ustedes que viven sin ley, hacedores de ilegalidad. Son estos que van a usar la palabra de Dios para enseñar básicamente humanismo, que somos que necesitamos estar empoderados, que como somos hijos del rey merecemos todos los privilegios del mundo y no nos van a llevar a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo lo reconoces? Bueno, uno que te está enseñando en contra de la palabra del Señor, uno que vive en ilegalidad, uno que no te está enseñando las instrucciones de Dios. Los 10 mandamientos fueron escritos en piedra por una razón, para que no se borraran. O sea, escucho historias de terror literalmente, ¿no? Es que el pastor se enamoró de la líder de alabanza, ¿no? Uh-huh. Y y bueno, pues como somos llenos de gracia, pues ya los perdonamos y ya puede seguir ministrando. ¿En serio? O sea, ¿de verdad podemos permitir que sucedan este tipo de cosas? Pablo fue muy severo, por ejemplo, en la iglesia de Corintio, si ustedes leen 1 Corintios 5, hay una historia de un hombre que tomó a la mujer de su padre. Y Pablo dice, yo ya lo juzgué. ¿Con qué lo juzgó? Pues con la ley de Dios. Levítico 18 dice que eso no se hace, que está prohibido por la palabra de Dios,
que alguien tome a la mujer de su padre. Dice Pablo, ni siquiera entre los gentiles se escucha de semejante pecado, pero ustedes piensan que la gracia es permiso para pecar. Tengan cuidado, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, si damos chance de estas cosas, ¿qué crees que va a pasar entre la congregación? Si este es el líder, el que tiene que enseñar, el que tiene que dirigir, y se le permiten hacer estas cosas, pues la congregación va a estar peor 3 veces, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En 2 Corintios 11, Pablo dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, otra vez, necesitamos estar atentos. ¿Cuáles son las obras de aquellos que anhelan obispado? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo vive? No vamos a ser reconocidos por nuestra doctrina. No se trata de qué doctrina predicas, se trata de cómo vives lo que dice la Escritura. Porque podrías tener la declaración doctrinal más linda del planeta, pero si tú no estás viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, tus frutos no van a ser de acuerdo a la palabra del Señor. Porque la higuera no da manzanas y el manzano no da naranjas. Si tu fruto es malo, es porque el árbol está echado a perder. O si no das fruto, es porque no eres parte del reino. Entonces, aguas con a quien admiramos, cuidado con quien levantas como líder espiritual. Ten mucho cuidado. Y si estás en esta posición de obispado, si tienes ese privilegio de ser un maestro, de ser alguien que está dirigiendo a otras personas a la palabra del Señor, asegúrate que no eres un neófito. Que a veces usamos esto como pretexto, ¿no? Es que el Espíritu habla, el Espíritu te recuerda la verdad. Eso es lo que dice. El Espíritu les va a recordar toda la verdad. Ahorita te voy a leer ese pasaje en la Escritura. El Espíritu no va a traer revelación al que no tiene la palabra guardada en el corazón. Esto es lo que dice la Escritura. El Espíritu va a recordarles todas las cosas que yo les dije. Si no las tienes guardadas en tu corazón, no te va a recordar nada. ¿Y qué va a salir de tu boca? Tus palabras de hombre, pura carnalidad. Entonces, aguas, esto es muy delicado, porque tenemos que poder reconocer al falso maestro, porque nos está enseñando o la verdad o nos está enseñando mentira. ¿Cómo reconocemos al falso maestro? Las ovejas también son responsables. Yo creo que es aquí donde está lo delicado, que las ovejas no nos hemos dado cuenta que también nosotros somos responsables de ir a la Escritura y verificar lo que él está hablando. Una de las cosas que yo siempre digo cuando termino de enseñar es, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia, léela por ti mismo. Porque yo pude haber dicho un montón de cosas bonitas y a lo mejor te sonó bien, a lo mejor te sonó bíblico. ¿Cuál es tu responsabilidad? Ir a la Escritura y verificar que lo que estoy diciendo es correcto. En Tesalónica habla la Escritura de que había unos, en un lugar que se llama Berea, dice Pablo, estos los de Berea eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Lucas el que dice, ¿por qué eran más nobles que los de Tesalónica, los de Berea? Porque cuando Pablo se iba, y Pablo no era cualquier creyente, él no era un neófito. Pablo se sabía de memoria la Torá, los 5 libros de Moisés, y podía citar de memoria el rollo de Isaías. Entonces, vamos a encontrar citas de Deuteronomio, por ejemplo, textuales en el Nuevo Testamento, porque Pablo se sabía de memoria la Escritura. Pablo hablaba griego, hebreo, arameo y latín. Era fariseo de fariseos. Entonces sabía la ley de Dios y conocía toda la cultura judía de arriba para abajo perfectamente. Bueno, cuando llegaba Pablo a predicar en Berea, los de Berea, cuando se iba Pablo, agarraban el rollo de la ley. Eso es lo que tenían. Tenían la Torá, tenían desde Génesis hasta Malaquías. Esto es lo que consideraban en ese momento la Escritura, porque el Nuevo Testamento no existía. Y verificaban que lo que Pablo estaba diciendo iba conforme a la palabra del Señor. Tenemos que ser bereanos, aquellos que verificamos que lo que nos enseñaron está conforme a la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos esta disciplina de ir a la Escritura y verificar, entonces al rato va a haber falsos maestros enseñándonos cosas que no van conforme a la Escritura y no nos dimos cuenta. Hay algo que me llama la atención. También es que muchas veces el liderazgo se ha entrometido en la política
en el gobierno y ha hecho proselitismo buscando seguidores de partidos políticos. Y bueno, no sé qué dice la Biblia al respecto de eso. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces estamos buscando el beneficio, lo que nos pueden dar, lo que podemos recibir de otros, la posición que podemos obtener y no el honrar a Dios. Cuando Pedro y Juan están delante del concilio, ¿no? El concilio dice, ¿por qué ustedes están predicando esto, no? Y la respuesta automática de Pedro y Juan dice, ¿a quién vamos a agradar, a Dios o a los hombres? Lo primero que tenemos que hacer es, ¿esto agrada a Dios o esto agrada a los hombres? Estamos queriendo agradar a los hombres. Involucrarnos en cosas que ahora no significa que no pueda haber alguien creyente en una posición de autoridad en el gobierno. O sea, que más allá, ¿no? Que haya muchos verdaderos creyentes sirviendo en posiciones de autoridad. El peligro o el problema es estar de alguna manera buscando qué es lo que pasó básicamente con el liderazgo de Israel en el primer siglo. La razón por la que había 2 sumos sacerdotes en ese momento es porque Roma había puesto su propio liderazgo. Entonces, en la escritura hablaba de un sumo sacerdote porque estaba el suegro y el yerno en esta posición de liderazgo en el sacerdocio, porque Roma había dicho, bueno, tú eres el que le toca, pero yo te voy a poner a ti porque a ti te puedo manipular. Y por mantener la relación con el gobierno, con el imperio romano, fueron capaces de pensar, mejor asesinamos al Mesías, mejor asesinamos a Cristo, porque vamos a perder nuestros privilegios, vamos a perder las cosas que tenemos, ¿no? Necesitamos mantener la paz aquí con los romanos. El Mesías les estaba enseñando la verdad, el Mesías les estaba enseñando la palabra, los estaba confrontando con las mentiras que estaban creyendo y viviendo, pero estos prefirieron mantener la paz con el gobierno a enseñar la verdad. Ese es el peligro. Cuando nos involucramos con las autoridades gubernamentales, podríamos estar pisoteando la palabra del Señor simplemente por el beneficio. Aguas con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, es un peligro este tipo de ser beneficiados por estas personas. Katy, te leo rápido algunos mensajes de aquí de nuestros amigos. Dice Mimi Vega, saludos Katy Lili desde Dallas, Texas. Ana Luisa Ramos Escamilla, bendiciones amadas hermanas, gracias por compartir. Ve tú a saber, escribe, me tocó ver hace poco en una iglesia que está en tiempo de cambio de pastor y todavía no es nombrado el nuevo, entre paréntesis porque hay un proceso para que sea confirmado. Y ya recibí el diezmo sin darle lugar al pastor de salida. Y vi división y familias que ya no respetaban al saliente pese a su buen testimonio. También curioso que los que más años llevaban en la iglesia los veo como dormidos, como entumidos, pero los que son nuevos ya vieron que hay algo que no anda bien. Duele, que Dios les abra los ojos y haya paz. Verónica Ávila, Shalom. También nos manda saludos Gelis Méndez, pero también dice, Dios nos pedirá cuentas del lugar privilegiado que te ha dado en el servicio de la iglesia. Es un compromiso con Dios, así es. Así es. Y dice Pilaris García, su corazón, ¿dónde estás? Bueno, su corazón, ¿dónde está? Y bueno, dice, buen día, bendiciones desde Ciudad de México, Ana DLG. Así es, Katy, pues es un tema que debemos de tener mucho cuidado y más en estos últimos tiempos que tenemos muchos predicadores en las redes sociales, tenemos muchos predicadores abriendo lugares de reunión y vaya, también hay muchas personas que pues bueno, están haciendo algunas obras milagrosas, también están haciendo algunas cosas que te dejan con los ojos abiertos o la boca abierta, ¿no? De las cuales, como dices, tenemos que tener cuidado y leer la Biblia. ¿Qué pasa, Katy, si estamos dentro de un lugar donde estamos viendo mal testimonio? Y esto para cerrar. Yo creo que tenemos que abrir nuestros ojos y tomar una decisión.
porque necesitamos buscar pastos verdes, ¿no? A veces hablamos de los líderes espirituales como el ungido, no toques al ungido, ¿no? Qué error hablar de personas ungidas que no pueden ser reprendidas por la palabra de Dios. No hay dos verdades. Está la verdad de la Escritura, y si alguien dice que él tiene toda la verdad, pero no se deja cuestionar por lo que dice la Escritura, yo prendería todos los semáforos, todas las luces rojas y diría, esto no es la verdad, porque la verdad no está en ningún humano, la verdad está en la palabra del Señor. Así que vayamos a la Escritura. El Mesías dijo en Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el pasaje que les decía, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu nos enseña la verdad, os guiará a toda la verdad. Entonces, si hay alguien que dice que está ungido, lo que enseña es la palabra de Dios. Esa es la única unción que puede tener una persona. Alguien que se niega a ver lo que dice la Escritura, que dice, pues es que el Espíritu me reveló. O sea, ¿qué te reveló? Lo único que te podría revelar es la palabra de Dios si está guardada en tu corazón. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De dónde? De la palabra de Dios. El Mesías vino a enseñarnos la palabra de Dios, el Espíritu que nos va a enseñar la palabra de Dios, y nos hará saber las cosas que han de venir. En Juan 17:17 el Mesías dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, la verdad no está en una persona que no sea Jesucristo. La verdad está en la Escritura. Y Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, así dice Juan 1:14. Entonces, el problema es que no reconocemos la verdad. No podemos reconocer la verdad de la mentira porque no estamos familiarizados con la verdad. Hace algunos años escuché una ilustración de cómo se reconocían los billetes falsos en un banco, ¿no? Y uno pensaría que les van a dar a los cajeros, les dan una cátedra de cómo pueden diferenciar los billetes falsos, ¿no? Y les enseñan todos la seguridad que trae el billete y todos estos mecanismos para que puedan ver que este es falso porque no tiene la cinta, o este es falso porque le falta el sello, o este es falso. No, lo que hacen es darles miles de billetes verdaderos para que los toquen, para que los cuenten. Y entonces, entre más y más y más y más tocan los billetes verdaderos, cuando llega el falso lo detectan inmediatamente, el papel se siente diferente, le falta la tinta, no se siente igual. Lo mismo tenemos que hacer con la Escritura. Entre más conocemos las ovejas, la palabra del Señor, más fácil nos será detectar la mentira. Entonces, a veces estamos muy preocupados por lo que hace el diablo, ¿no? Y conocemos más al diablo que lo que dice la Escritura. Entonces, aguas, porque necesitamos ir a la palabra del Señor. Estamos advertidos de que vendrán falsos maestros, estamos advertidos que vendrán falsos profetas, que harán señales. Ya nos lo advirtió Dios se lo advirtió a Israel desde que estaban en el desierto, y nos lo advirtió el Mesías, ¿no? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Así dice Marcos 13:12. En primera de Juan 4 nos advierte en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pedro dice, 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, va a llegar, hay falsos maestros que dicen que ellos son Jesús encarnado, ¿no? Algunos escuché de uno que se llamaba a sí mismo Jesucristo hombre, ¿no? Y le mandó a la gente que se tatuara el 666 en el brazo. O sea, es inconcebible que sucedan estas cosas. ¿Cómo puede pasar esto? Pues porque la gente no va a su Biblia, no lee la Biblia, se dejan engañar por estas falsas enseñanzas. ¿Y qué viene? Pues destrucción repentina. Entonces, la verdad nos hará libres y nos librará de los falsos maestros, y reconoceremos a los lobos de las ovejas cuando nosotros somos ovejas responsables que vamos a la verdad. La única manera de guardarnos de los falsos maestros es que vayamos a la Escritura y que reconozcamos que hay fruto de lo que creemos. Entonces, por sus frutos los conoceremos. También nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Porque ya fuimos advertidos de estos falsos maestros, hemos sido advertidos de estos falsos pastores. Lo dice la profecía de Ezequiel 34. Te invito a que leas Ezequiel 34 con cuidado. ¿Quién va a apacentar a las ovejas?
y quienes están engordando con las ovejas, quienes están llenando sus vientres con las ovejas y no están llevando a las ovejas a pastos verdes. ¿Dónde están los pastos verdes? En la Biblia, en la Escritura. Si no te enseñan la verdad, como leímos al principio en Isaías, a la ley y al testimonio, si no dicen eso, no les ha amanecido, no hay luz, tanto para ellos, pero también para nosotros. La verdad nos hará libres. La luz es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tienes que tener aquí la palabra. Necesitamos ser exhortados por hombres fieles que enseñen la palabra del Señor. Pero también las ovejas tienen que dar fruto. La Escritura no solamente habla de lobos y ovejas, también habla de cizaña entre la congregación, trigo y cizaña. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el trigo está lleno de fruto, pesa el fruto y se inclina. Y está lleno de humildad y de reconocimiento de las cosas que ha hecho Dios en su vida, pero también de las cosas que tiene que seguir cambiando. La cizaña crece, nunca da fruto, siempre está erguida, siempre está rebelde, piensa que siempre tiene la verdad y no reconoce que la verdad está en la Escritura. Entonces, tanto para el líder como para aquel que añora obispado, tiene que haber responsabilidad de: no puedo ser un neófito, tengo que enseñar la verdad, y la verdad está en la palabra del Señor. También la oveja tiene que estar dispuesta a buscar, escudriñar, examinar lo que cree, lo que le están diciendo. Como decías, hay cientos de maestros en internet. Tienes que tener cuidado de lo que estás escuchando. ¿A quién estás escuchando? ¿Por qué lo escuchas? ¿Solo porque habla bonito o porque está enseñando la palabra de Dios? ¿Examinas lo que está diciendo o solo te tragas lo que te está diciendo? Y tenemos que ser honestos. Nos influencian al punto de que cambia nuestra forma de pensar. Lo que tiene que cambiar nuestra forma de pensar tiene que ser la Escritura. Pablo nos llama en Romanos 12 a renovar nuestro entendimiento. ¿Con qué? No con el pensamiento del hombre, no con el pensamiento del mundo, no con el pensamiento de predicadores carismáticos, sino y cuando hablo de carismático no estoy hablando de una denominación, hablo de aquellos que por su carisma son muy atractivos. No debemos ser atraídos por personas, sino por la palabra. Que sea la palabra de Dios la que te enamora y la que te atrae, pero porque la conoces. Y el Espíritu te va a revelar la verdad porque la conoces, va a traer a tu mente la verdad. ¿Requiere trabajo? Sí, para todos. Tenemos que ser responsables, porque ellos serán juzgados por ser lobos, pero nosotros podríamos ser separados por ser cabritos, o ser arrancados porque somos cizaña. Y yo creo que esto es fuerte, pero necesitamos reconocer que los tiempos son difíciles y a los que se nos ha dado mucho se nos va a pedir. Somos la generación a la que más se le va a pedir porque más conocimiento podemos tener, porque más acceso tenemos a la Escritura, como nunca en la historia. Con un clic, yo tengo la Biblia en mi mano, con un clic tengo un maestro, con un clic me puedo ir al griego o al hebreo para investigar la palabra. O sea, tenemos mucha información, tenemos mucho acceso a la palabra del Señor, pero también tenemos una gran responsabilidad de ir a la verdad. Así es, Katy, pues muchísimas gracias. Gracias, Katy, por este tiempo que te tomas para compartir con nosotros. Y también hay unas personas que están escribiendo, dice, no sé si ya leí, Silas María, la gracia del Eterno sea sobre sus vidas. Saludos desde El Salvador. Es de gran bendición el ministerio de la hermana Katy. Sí, es grande bendición su vida. Aquí tenemos también a Pilaris García, dice, orar a Dios y pedir dirección al Espíritu Santo, movernos y para tener paz con todos mientras se pueda. También dice Anía Arismendi, saludos y bendiciones, gracias por su tiempo y enseñanzas. Se aplicará también para conocer a los lobos la cita que dice de la llenura de su corazón hablará su boca. También los mismos hermanos que se congregan entran en la categoría de lobos. Sí, podría ser también. Claro que sí. Dice Elma Nora, realmente cierto, por eso amé su enseñanza, porque lo que no entendía o comprendía, lo he comprendido y hay cosas que me han confirmado. Gracias, muchas gracias porque me han hecho ver otras cosas. Dice Mirna Durán, hermana Katy, así pasó en la iglesia, empezaron a escuchar en las redes y empezaron a decir que la iglesia de Jesucristo está mal,
creo que siguen a las escrituras hebreas. Bueno, Eduardo Post, muchas gracias por su tiempo que nos dedican, hermanas. Muchas gracias, gracias a Dios. Pues ahí lo tenemos, amigos, ahí están sus saludos. Sí, muchas cosas, y como bien decía Katy, es necesario que escudriñemos la palabra de Dios, que abramos la Biblia, que entendamos lo que está pasando, porque Katy también, muchos maestros del internet, y no es por echarles algo en contra, nosotras estamos aquí en las redes enseñando, pero muchas veces no conocemos su vida, vemos una vida en una pantalla que no podemos reconocer también cómo está viviendo, cuáles son sus frutos, qué está pasando con esa persona. Entonces yo creo que es muy importante que hagamos comunidad, tengamos una iglesia donde asistir, tengamos un pastor presencial, ahora sí, porque no podemos ser pastores virtuales, ¿no? Necesitas palpar, tocar, ver los frutos. Y pues sí, muchas gracias también a Katy, porque ella tiene un canal donde sabemos que se esfuerza cada día por traernos la palabra de Dios. Y gracias, Katy. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros amigos? Bueno, yo sé que ya no está muy oculto. En las redes sociales me encuentran como @KatyGómezF. En mi canal de YouTube igual me puedes encontrar como Katy Gómez F o Descubre la Verdad. Ahí puedes encontrar todas mis enseñanzas. Mi página web www.katygomezf.com.mx, y estoy para servirles, para responder sus preguntas de la Biblia y para seguir examinando la Escritura. Y lo mismo que dices, ¿no? O sea, tenemos que aprender a examinar a aquellos que estamos escuchando. Entonces yo siempre estoy abierta a que me hagan preguntas, a que me corrijan si es necesario, porque yo no creo que ya lo sé todo. Yo creo que todos estamos en este proceso de crecimiento. Puedo dar respuestas educadas, pero podría equivocarme, y yo creo que el que ama corrige. Entonces, si me aman, estoy dispuesta a ser corregida, pero también voy a hablar la verdad y voy a decir lo que dice la Escritura. Así que bienvenidos a estudiar conmigo. Enseño jueves a las 11 de la mañana, Génesis verso a verso, y Apocalipsis los viernes a las 7 de la noche en vivo por YouTube, hora del centro de México, así que están cordialmente invitados a estudiar verso a verso la Escritura y a examinarla. Así es, amigos, pues ahí lo tienen. Y también tenemos aquí en Visión 316 un programa donde invitamos a diferentes personas que puedan sumar cosas buenas a nuestra vida espiritualmente y también físicas. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Y quiero leerte antes que me vaya. El Manora dice que la gracia es vigente y es para todos, pero tenemos que escudriñar la palabra y saber que debemos apegarnos a los mandamientos, estatutos y decretos, y saber que no podemos infringir la ley, porque en su palabra hay bendición, sanidad, vida eterna, pero es por obediencia, porque Dios no quiere sacrificio, se complace más de obediencia. Así es, la obediencia a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Comparta este video si sabe que alguien le va a ayudar a otras personas. Bueno, estamos también en YouTube, comparta estas enseñanzas, vaya al canal de Katy, tienen muchas enseñanzas, compartan sus videos, compartan la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, amigos, un abrazo. Y amiga, que Dios te bendiga, un abrazo. Igualmente, Lili, gracias. A ti, bendiciones.